Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Andrés Duarte Herrera, estudiante de la Universidad de la UNAD. El día de hoy vamos a hacerle una entrevista a un profesor de matemáticas respecto al curso de didáctica práctica. Entonces, bienvenidos y le doy la palabra al profesor Jorge para que se presente. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Orlando Duarte Plata, soy licenciado en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Tengo 35 años de experiencia, he trabajado toda la parte de secundaria. Más que todo en toda mi vida me he desenvuelto en los grados de noveno, décimo y 11, aunque también he trabajado en los grados sexto, séptimo y octavo. Con mucho gusto aquí para colaborarle y hacer de Jorge Andrés un maestro que sea ejemplo para todos los demás maestros que vengan en el futuro. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia le agradecemos al profesor que nos da su tiempo y gracias por esas palabras, por esa presentación. Soy estudiante de licenciatura en matemáticas, LIMAD, entonces mucho gusto, profesor. Hoy vamos a hacer una entrevista relacionado al proceso que usted ha tenido en la educación, ya con esta experiencia tan grande que son ya casi más de 30 años en la educación. Entonces, pues le voy a hacer las siguientes preguntas. La idea es que hablemos nosotros, discutamos y pensemos sobre la entrevista, ¿sí me entiende? Entonces, primera pregunta, ¿cuál es el propósito que usted tiene como educador? Pues lo primordial cuando uno se pone frente a los estudiantes es ante todo la formación como persona. La universidad le da a uno una licencia para enseñar las matemáticas. No es que uno sea un matemático puro, uno tiene una licencia para enseñar las matemáticas, porque el fundamento principal de un educador es la formación del joven, en sus valores, que sea una personita responsable, soñadora, una persona de futuro. Y eso es lo que uno tiene que enseñar a través de las matemáticas. Además de dar los elementos mínimos de las matemáticas, tenemos que hacer de los muchachos unas personas aptas para vivir en una sociedad. Pues bueno, entonces su punto más importante es como enfocarse en los estudiantes, ¿cierto? Como en cómo ellos adquieren esa educación y cómo la van a aplicar ellos en un futuro. También quisiera saber, ¿usted qué espera de esos estudiantes al finalizar un año escolar? Bueno, primeramente que hayan captado el mínimo, lo básico de las matemáticas, que manejen las operaciones básicas, que manejen el desarrollo lógico, dependiendo del grado en que estamos, porque bien lo digo Jean Piaget, para desarrollar la lógica tenemos que tener cierta edad, pero al final del año necesito que se me hayan cumplido los elementos mínimos para su graduación, y obviamente a lo que estaba formando, que sean personitas que me respondan ante un proyecto de vida que tenga, que vayan formando así su proyecto de vida. Listo, perfecto. Entonces, en base a esa experiencia, a todo lo que nos comenta usted sobre la educación, ¿cuáles son las virtudes preponderantes en el quehacer de la disciplina suya como docente? Para mí es muy importante que el estudiante mantenga la atención. Por eso es que uno como educador tiene que hacer todas las estrategias dentro de la clase para tener la atención de los estudiantes, que no estén dispersos, como les digo yo a ellos, qué es disciplina y qué es indisciplina. Yo puedo tener un salón todos bien silenciosos y juiciosos, pero si unos están hablando de un tema diferente a las matemáticas, otros están pensando en las matemáticas que yo estoy dando, otros están hablando de los vecinos, ahí hay una indisciplina. Entonces, en primer lugar, para mí lo primordial dentro de una clase es mantener la atención de ellos sobre lo que uno está orientando. Eso es importantísimo.
Pues bueno, yo también quisiera saber un poco acerca de usted cómo se enfoca o qué hace para atraer la atención de ellos. Hay que hacer muchas cosas, comenzando con que hay que montar un lenguaje propio de los estudiantes de su nivel, porque si estamos hablando de unos estudiantes de estrato 0, 1, 2, tenemos que hablar de un lenguaje cercano. No estoy hablando de vulgaridades, no estoy hablando de palabras soeces o palabras bajas, no. Estoy hablando de unos términos de amigos, excelente. Por ejemplo, vean muchachos, esto está bien para ustedes, ¿sí? Pero si ya estoy manejando un nivel más alto, ¿sí? Entonces ya debo manejar. No quiere decir que el estudiante que sea de estrato 0 y 1, 2, yo le esté enseñando a no manejar un buen vocabulario. No, no me lo malinterprete de esa manera. Lo que estoy diciendo es que para que ellos estén atentos, yo debo tener un lenguaje ameno con ellos, amenos. Además de que debo estar realizando un montón de cosas diversas, porque es que las matemáticas por sí solas son secas. Entonces, ¿yo qué necesito? Hacer un montón de cositas para llamar la atención permanentemente. Entonces, dígase usted algo jocoso en un momento referente a las matemáticas. Por ejemplo, el de hacer una relación de lo que estoy hablando con la vida de ellos. Por ejemplo, de un momento a otro dar la palabra a uno de ellos para que con sus propias palabras diga lo que yo estoy transmitiendo, etcétera. Hay que hacer un montón de cositas en la clase para tener la atención de todos. Y se nos torna más difícil a veces cuando ese todos son 40, 45 estudiantes, como es lo que manejamos en nuestro colegio, ¿sí? Se nos torna más difícil, pero imposible no es. Listo. Entonces, de acuerdo con esto, también quisiéramos saber como un poco acerca de qué es lo más importante que usted debe tener en cuenta, qué debe tener en cuenta el docente antes de comenzar una clase. El estado de ánimo de uno. Eso es importantísimo. Yo sé que uno como maestro es un humano y uno tiene sus problemas familiares, problemas personales. Pero en el momento de entrar a la clase, yo debo colgar todos mis problemas antes en la salida o en la puerta de entrada del salón. Y debo tomar un estado de ánimo mejor. Debo estar dispuesto, alegre, positivo. Hay una palabra muy clave y es asertivo. Debo estar manejando un lenguaje asertivo para que los estudiantes también sean anímicos. Porque es que llegar uno al salón con una cara larga de inmediato, esa es la primera impresión que uno dé en el momento que uno inicia la clase. Si yo llego y digo, jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la mejor clase, etcétera, etcétera, uno lo dispone de una vez. Pero si uno llega todo cabizbajo, se sienta, los estudiantes comienzan a dispersarse. Y eso es lo que uno debe tratar al máximo de no hacer. Siempre teniendo la atención del estudiante en uno. Bueno, pues es un punto muy grande y muy importante porque de eso se basa el docente, ¿no? En la inspiración, en lo que uno antes de comenzar debe sentir y debe sentirse apasionado por lo que va a hacer y sentirse bien para que ellos se sientan bien con uno, ¿no? Entonces, ya aquí vamos a entrar un poquito al trabajo suyo personal antes de entrar a exponerles todo su conocimiento a sus estudiantes. Entonces, quisiera preguntarle, ¿usted cuánto tiempo dedica para la preparación de sus clases? Bueno, uno así tenga los 35 años, como dije inicialmente, de experiencia, siempre tiene que uno sentarse un momento para la preparación del momento, para la preparación de la clase. O sea, el hecho no es que como ya ustedes saben las matemáticas, entonces yo no necesito preparar. No, porque es que los estudiantes de un grado con los estudiantes del otro grado no son los mismos.
los estudiantes del año pasado, los estudiantes de este año no son los mismos. Y así Juanito sea el mismo, Juanito del año pasado no es el mismo Juanito de este año. Entonces sí necesito tenerlos en cuenta, tener en cuenta todo el contexto, tener en cuenta sus situaciones, sus estados de ánimo, su disciplina, su rendimiento académico. Entonces de ahí depende. Si un curso está muy mal, está muy bajo en el rendimiento académico, entonces yo tengo que entrar a buscar una clase con qué ejemplo yo puedo llegar mejor, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer de que él me entienda más rápido? Entonces, para eso yo tengo que sentarme. ¿Cuánto tiempo? Eso depende del curso, porque por ejemplo hay cursos espectaculares que tengo los profesores que con 20 minutos, media hora que yo esté preparándolo, así, pero hay cursos en donde me va a tocar sentarme muchas veces hasta indagar con otros maestros del mismo curso para que me dé ideas. No sé, hermano, este profesor, al de química, mano, el curso me está fallando, mano. ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa usted? Entonces él me da ideas y eso es parte de la misma preparación. Pero muchas veces hasta más tiempo dedica uno. Sí, pues a veces también uno como maestro no se las sabe todas y encontrarse diferentes tipos de salones y diferentes tipos de estudiantes a veces influye mucho en lo que es la preparación y todo lo que, Claro, todo lo que eso desempeña, ¿no? Entonces también quisiera saber un poco acerca de qué hace usted cuando eso que planea, eso que prepara, no le resulta en el momento. Terrible, terrible, y me ha sucedido, más que todo en el sector público en el que estamos, más que todo en estudiantes de bajos recursos, con sus padres de bajos recursos, en donde ellos tienen una atención muy dispersa y muchas veces uno llega con una planeación, unos ejercicios adecuados y uno observa, no, profesor, no entiendo. Entonces, ¿qué le toca a uno hacer? Empezar a echar hacia atrás, ir echando hacia atrás, hacia atrás. Y créanme, lo que a veces he llegado hasta tal punto en decirle, vean muchachos, ustedes están mal en esta parte básica, y me tocó regresarme al año anterior y empezarle a explicar lo necesario para que ellos me entiendan el tema. Entonces, ¿qué hago en el momento, en la innovación? Uno tiene que estar muy concentrado en la clase. Uno tiene, o sea, el hecho de que yo esté en una clase y esté pensando por allá en mi casa, por allá en qué es lo que tengo que hacer cuando salga del colegio, tengo una por seguro, no me va a salir bien. Uno tiene que estar muy concentrado en el grupo, que si uno ve que aquel grupo me está fallando, entonces uno tiene que cogerla rapidito, muchas veces hacer que un estudiante pase y le explique al compañero, porque a veces las palabras de uno no funcionan. Entonces entre ellos, entonces Juanito, venga, usted ya me entendió, entonces venga, explíquele al compañero cómo es. Esas son estrategias que uno hace. Esa es una de tantas estrategias, Ah, bueno, entonces, pues en ese caso también quisiera preguntarle, ¿qué hace usted para mejorar continuamente su desempeño como docente? Al saber que, pues, tienen bases, pues, débiles, tienen bases que se les dificulta, que hay que reforzar. Entonces, usted como docente, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Qué hace para mejorar eso? Permanentemente, el docente que diga que ya lo sabe todo y que no necesita capacitarse, es un maestro que se está desactualizando muy rápidamente. Por ejemplo, yo soy graduado en 1987, en 1992 hice una especialización en informática educativa. Y créanme que todo lo que aprendí en informática educativa hoy en día no se utiliza para nada. El WordStar, el WordPerfect, todas esas cosas que yo aprendí hoy en día ya no se hacen. Pero ¿de qué me sirvió la especialización? En que ya el WordPerfect paso yo a otro sistema más actualizado, ya manejamos lo que es Windows, ya manejo el Excel, ya manejo el PowerPoint, ya manejo un montón de herramientas. Entonces eso es lo que uno tiene que irse capacitando en las actualizaciones. Yo no me puedo quedar en lo que aprendí hace 30 años, porque ahí sí me morí. Y llega un momento en que los estudiantes no le encuentran a uno gracia, porque uno está con lo viejo. Uno tiene que estar actualizándose permanentemente. Ahora,
Eso en cuanto a las herramientas. Está la otra, lo que es las pedagogías. Sí, Jean Piaget nos habló muy bien dentro de sus contextos y todo, pero muchas veces vamos a aplicar esas teorías en nuestro estudiante. Toca buscar entonces la ayuda del psicólogo, la ayuda de otras personas en donde nos vayan orientando de cómo hacer mejor las cosas. O sea, este es un conjunto. Esto que se diga que un docente es uno solo, es una isla, no sirve para nada. El docente tiene que estar continuamente trabajando con todo el grupo. Bueno, respecto a todo eso, y usted con toda la experiencia que ha obtenido, ¿usted qué le aconseja a un docente que está a punto de salir, está con muchas aspiraciones a trabajar como docente, a trabajar con estudiantes, a implementar con toda la energía las estrategias que pues aprendió durante su educación, su preparación universitaria? ¿Qué le aconseja a usted respecto a la pregunta que le acabo de hacer? Aquí tengo que decir una verdad, Jorge. A la educación le están llegando personas. No estoy diciendo que todo licenciado sea excelente, pero por lo menos la mayoría que estudia licenciatura en la educación son buenos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día en la educación con el permiso de su tutor? Es que nos están llegando ingenieros, médicos, abogados, personas que fracasaron en su proyecto de vida. Entonces, un abogado, por ejemplo, que está pensando en litigaciones y todas las cosas, y como no encontró en ninguna parte, entonces entramos a la educación y empezamos a enseñar. Ay Dios, yo realmente le diría a los jóvenes hoy en día, estudien licenciatura, estudien, el docente debe ser estudioso de la pedagogía, de la docencia. Si usted va a ser ingeniero, sea ingeniero y piense en su campo de ingeniería. Si va a ser abogado, sea abogado en su campo de abogacía. Pero el que debe llegar a la educación debe ser el licenciado en la educación. Y de ahí felicito a la Universidad Nacional a Distancia que le está preparando gente para la educación. De primera posición que yo le digo a un estudiante es prepárese en el campo de educación. Porque el campo de educación es una ciencia grande, man. La pedagogía tiene mucho que decir, hay mucho que hacer. Ahora, muchos llegan ingenieros civiles, ingenieros de sistema, y entran a enseñar matemática y creen que 5 por 3 igual, la integral, la derivada, ya estamos enseñando. ¿Y dónde está la pedagogía? ¿En dónde está el arte? Yo he visto profesionales de otros campos fuera de la educación buenos. Entonces yo eso le llamaría carisma. Tiene carisma, pero necesita de la preparación. Pues sí, pues muchas gracias por esos consejos. Y también pues quería comentarle acerca que a nosotros, el cuerpo de estudiantes que estamos en esta preparación docente, que queremos ser docentes, nos gustaría saber qué estrategias usted maneja, qué estrategias usted utiliza frecuentemente. El juego. En la matemática tenemos algo muy bueno, los matemáticos tenemos algo bueno, es que podemos encontrar diversidades de juegos. Es más, yo puedo crear juegos, inventarme juegos. Incluso hoy en día hay una cosita, una dinámica que me sirve mucho, y es los punticos. Entonces pongo un ejercicio, los estudiantes lo hacen y le digo, bueno, para los 5 primeros. Entonces ellos se esfuerzan por llevar el cuaderno allá. Otra forma, empiezo a crear una serie de jueguitos entre grupos. Háganse en grupos de 5. ¿Cómo se llama su equipo? Me llamo América Junior, Barcelona. Muy bien, y empezamos, tiramos un ejercicio, punto para Barcelona, punto. Y es una forma dinámica, pero las matemáticas hay que enseñarlas a través de jugar, competencia. Porque la verdad, pegarme yo al tablero de solo hablar de números, aburro al estudiante. El estudiante dentro del aula, conmigo, en el área de matemáticas, tiene que ser dinámico, juguetonas, tenemos que estar
siempre, obviamente hablando del tema, pero en una forma dinámica. Bueno, aquí vamos a entrar un poquito sobre lo que estábamos hablando también, en cómo algunos cursos lo hacen a usted pensar tanto porque no le resultan las cosas. Entonces quería saber si de verdad influye en su práctica docente el carácter y la personalidad de sus estudiantes. O sea, si influye mucho a la hora de entrar en ese proceso de la enseñanza de las matemáticas. Bastante, influye mucho. Por ejemplo, a ver si de pronto le entendí lo que me quiere decir. Una vez un estudiante, yo echaba unos cuentos jocosos ahí de las mismas matemáticas y todo el mundo, son cuenticos bobitos que si uno lo echa en un grupo de amigos, téngalo por favor, nadie se va a reír. Pero uno lo hace de una forma tan animada que ellos se ríen. Y había un estudiante que nunca se reía y era seria. Una mujer, una niña. Y a mí me causaba curiosidad. Venga, ¿por qué? Y me le acerqué y le dije, venga, ¿tiene algún problema? No tengo problema. ¿Por qué? Entonces, esa respuesta toda brava, yo le decía, pero ¿por qué, mano? ¿Qué le está pasando a la niña? Entonces llegué y le dije, hágame un favor, quiero citar a su papá. No, ¿para qué? Pues yo quisiera hablar con él y mirar, indagar un poco más, a ver. Estoy hablando del caso de un estudiante que ese es entre uno y varios, eso es lo que creo que es la pregunta que usted me está haciendo. Sí, claro. Precisamente el padre de familia me llegó 3, 4 días después, porque siempre cité al estudiante, al padre de familia. Y cuando llegó el padre de familia le dije, señor, muy buenas tardes. Y el señor, buenas tardes. Es que quisiera hablar, ¿qué pasó con mi hija? Ya entendí todo, ya lo entendí todo. Yo ya no necesité hacerle más preguntas, porque ya vi que la niña se comporta igual que su padre. Entonces ella lo que me está reflejando es algo casi como innato, y ahí yo ya entiendo cómo es y comienzo yo a fluir y por dónde metérmele a ella en el conocimiento. O sea, no era en ningún momento que ella estuviera brava o ella podía estar gozando las bobaditas que yo estaba haciendo. Sencillamente era su forma de ser, ¿sí? Así como ese caso, son varios casos que uno tiene que ir detectando en el curso. A veces no es individual, sino es grupal. Y eso hace, si uno se concentra en ellos y encuentra uno esos focos, uno hace que uno le llama la atención a ellos, o sea, de que ellos lo miren a uno y así uno al hablarle, ellos cogen el tema que uno quiere. Bueno, entonces, en pocas palabras, el rol del docente se basa también en que interesarse por cómo se encuentra mi estudiante, en cómo pues me va a recibir lo que le voy a decir, buscar la forma, la estrategia como para cambiar ese semblante en la hora de mi clase. Claro, y es que es lo que le estoy diciendo permanentemente. Un maestro tiene que estar concentrado en lo que hace, desde el momento que inicia hasta el momento que finaliza. Debe conectarse con sus estudiantes, con cada uno y en forma grupal. Debe siempre estar haciendo sus charlitas. Por ejemplo, el movimiento del maestro, uno no debe moverse en el salón por moverse. Por ejemplo, cuando usted está enseñando, usted muévese de un lado al otro y observe las caras de ellos. Hay algunos que no lo persiguen a usted, esos están desconcentrados. Esos son los que están desconcentrados. O sea, que usted se está moviendo es con una intención. O sea, todo su movimiento y todo lo que usted diga debe ser intencional para la enseñanza. Listo, perfecto. Entonces, pues también quisiéramos saber un poquito sobre, ya con lo que hemos hablado, pues hay momentos que tú me has dado ahora como pistas a la respuesta a la pregunta que te voy a hacer, pero también tienen mucho que ver, da mucho a querer saber qué nos vas a opinar. Entonces, ¿tiene en cuenta usted las experiencias obtenidas en cada clase para elaborar su material didáctico? Claro. Si yo le dijera cómo preparaba yo mis clases hace 10 años, no es la misma forma como la estoy preparando en estos momentos. Y como se lo decía en preguntas anteriores, y se lo decía anteriormente,
Los estudiantes no son los mismos. Los estudiantes no son los mismos. Si usted me pregunta cuáles son mejores, no, aquí no se trata de quién fue mejor, si el pasado, el presente, el futuro. Aquí se trata de cómo me desenvuelvo ante los estudiantes que tengo en estos momentos. Cómo debo prepararme, qué debo hacer, qué debo buscar. ¿Sí? Como, por ejemplo, los estudiantes hoy en día son más de informática, de electrónica, de computadores, de aplicaciones, a los estudiantes que yo tenía en los años 90, que ellos eran más a través de la música, que yo hasta les cantaba vallenatos en los salones. Hoy en día ya yo les canto y se van a burlar de mí. Entonces ya no les voy a cantar, sino que les voy a mostrar aplicaciones, y eso les llama a ellos más la atención. Esa es la experiencia que he adquirido. Ah, pues en ese caso pues está bien. Y también pues respecto a cómo usted integra el propósito que tiene la institución educativa con los estudiantes a su propósito como educador. Claro, eso sí es fundamental. Usted va a trabajar en el CAS, y permíteme decir, y va a trabajar en el Antonio Nariño. El Antonio Nariño es una institución privada aquí en Barranca Bermeja también. Y va a trabajar en el CAS. Usted tiene que pegarse a las misiones, visiones, filosofía de cada institución. Usted no puede ser el mismo del CAS con el mismo del Antonio Nariño. No puede ser el mismo. ¿Sí? Usted tiene que leerse o empaparse de la misión, visión, filosofía, de toda la parte histórica del colegio, para usted poderse desenvolver. O sea, usted no puede ser independiente. Yo soy y en cualquier institución soy el mismo. No puede ser el mismo. No puede ser el mismo. Sí, claro, hay diferentes como contextos y ya pues uno busca la forma como adaptar el trabajo, ¿no? Entonces, usted, con todo lo que nos ha contado, con toda la experiencia que pues hemos escuchado de usted, de cómo el tiempo ha pasado de estudiantes de antes a estudiantes de ahora, cómo la experiencia que usted ha adquirido le ha dado a conocer muchas cosas, también muchas estrategias como para aplicar en su labor docente. Quisiera saber si usted en todo esto, o todo lo que nos ha contado, toda esta experiencia, le ha ayudado a hacer, o a usted considerarse como un docente innovador, ¿y por qué? Yo pienso que la respuesta ya la tiene usted. Soy innovador. Yo, que no vayan a tomarme como una vanidad o orgullo, ¿no? Yo creo que se lo he dicho ya. Sí, un docente tiene que ser innovador. Yo soy innovador. Yo estoy en un momento, y en un momento cualquiera me puede presentar una situación que debo tratar de buscar nuevas cosas. Tengo que innovar en el momento. Tengo que buscar nuevas estrategias, tengo que aplicar lo que en el momento sé y buscarle la solución a lo que se me está presentando. ¿Soy innovador? Sí, y bastante. Bueno, ya aquí vamos a enfocarnos un poquito en lo que es mi licenciatura, que es la licenciatura en matemáticas, saber un poquito usted cómo lleva eso con la pedagogía que ha adquirido a enseñarle a los estudiantes. Entonces quisiera saber, en la enseñanza de las matemáticas, ¿cuáles son las claves que todo docente debe tener? Las claves que todo docente debe seguir. Pues creo que lo hemos dicho. 3, 4, 5 claves. Una es la identificación con la institución en su misión, visión y filosofía del colegio. 2, las estrategias que usted debe formarse para la enseñanza en el momento, o sea, es decir, cómo llegarle al estudiante en su conocimiento, para su conocimiento. 3, el hacer del momento un espacio entretenido, que los estudiantes al final de la clase digan: profesor, ya se acabó la clase, uy, se nos pasó rápido, y no que sea aburridora. Entonces, todas esas 3 cositas, las estrategias para la enseñanza de la matemática. Y cómo estar usted pendiente de que la hora, las 2 horas de la clase sea amena para ellos, a la par de que usted lo que debe estar diciendo, enseñando, debe estar sobre la institución, sobre las líneas de la institución.
Ah, bueno, perfecto. Entonces, esta pregunta es un poquito también que es de gran importancia, ¿sí? Entonces, quisiéramos saber qué barreras, ¿sí? Subjetivas son necesarias superar para presentar las matemáticas de una forma interesante. O sea, que hay que borrar en el niño o en el estudiante para que vea las matemáticas de una forma diferente. En primer lugar, quitar el miedo. Eso de que le hablen de la matefobia, sí, que eso es rabia a las matemáticas, eso es algo infundido. Entonces tenemos que buscar la manera que el estudiante le pierda el miedo a las matemáticas. ¿Cómo lo hacemos? A través del juego, a través de algo ameno, a través de que lo vean a uno como la persona que le está llevando el conocimiento. Entonces, esa barrera del miedo a las matemáticas hay que abolirla. Ese terror, me perdonan algunos docentes que llegan a la institución poniendo unas reglas maduras ya, aquí nadie, ese es terrorismo, me perdonan el tutor que me está escuchando, se llama terrorismo escolar. No al terrorismo escolar, no al miedo. Tenemos que hacer de las matemáticas algo que fluya en ellos. Y es que debe fluir porque es el quehacer de cada ser humano. Bueno, ya como para finalizar esta entrevista, esta conversación tan amena que hemos tenido en estos momentos, sobre la matemática, sobre la educación, sobre la experiencia, sobre la diferencia que hallamos en algunos estudiantes y cómo llegarle a ese estudiante con esa matemática divertida, con esa matemática llena de juegos, de nuevas innovaciones, como para que él la vea amena, le guste y así la quiera aprender. ¿Cómo le gustaría a usted que fuera la educación en Colombia a largo plazo? Estamos hablando de un largo plazo, estamos hablando como de unos 10 años, 15 años. A ver, yo en 1987 me pintaba una educación con mucha informática. Es decir, hablamos de tableros electrónicos, hablamos comenzando con que yo anhelo algún día no se utilicen más cuadernos. Ojalá que cada estudiante tuviese su computador y sus memorias para ir grabando. Que ojalá el profesor a través de un videobeam dentro del aula esté grabando la clase para que quede consignada en los correos de los estudiantes. Pero es muy difícil. Colombia lo tiene muy fregado la corrupción y la politiquería que ya entró en la educación. Me perdona, ya eso entra ya en mucho. Que se puede, sí se puede, pero yo soy un soñador. Incluso anhelo que nunca se hagan previas. Que el estudiante aprenda y que uno a través de las participaciones uno compruebe que el estudiante está aprendiendo. Y si tiene sus dificultades, buscar todas las estrategias. Ojalá que ni se hagan las famosas previas. Pero es difícil. Todavía, para mí eso es, yo me imagino unos 20, 30, 50 años, porque eso no está fácil. Y siendo un país tan corrupto como el que tenemos, una politiquería metida en la educación, no vamos a alcanzar una educación bien hermosa. Sí, pues en ese caso sí podríamos como definir algunas cosas, pero se vale soñar, ¿cierto? Se vale pensar, se vale imaginar. Y pues también darle las gracias a usted ahorita que nos da de su tiempo, de su sabiduría, y un gusto tenerlo en estos momentos. Y también para terminar, decirle que ha sido grato todo lo que me ha dicho. La verdad, algunas cosas, algunas estrategias las voy a aplicar si en un futuro se me da la oportunidad. Entonces me despido. A ver, Jorge, para terminar, pues yo le diría, yo le diría, tus últimas palabras. Yo diría, tengo 35 años en educación, ya estoy saliendo y usted está entrando. Qué bonito sería que usted entrando mejorara todas aquellas cosas que yo hice mal, porque yo en ningún momento he dicho que soy la perfección o no, yo hice errores, pero si usted toma mis errores, que es lo que yo pretendo mostrarle,
ver si usted llega y dice, yo veo que el profesor está haciendo esto y esto no es correcto, porque tenga lo seguro, todo lo que uno hace no es así. Usted ya viene con nuevas estrategias, usted es de la nueva era, que es lo de las aplicaciones, la informática y todas esas